Sus ojos ambarinos, llenos de dolor y desesperación, perforaron el alma de Miguel mientras la lince embarazada se desplomaba frente a la jaula, emitiendo un lamento que desgarraba el silencio del amanecer. Nadie podía imaginar que aquel encuentro imposible entre dos especies naturalmente enemigas desencadenaría una conexión tan profunda que cambiaría para siempre el destino de una especie al borde de la extinción. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like en el video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El amanecer apenas despuntaba sobre el horizonte de la pequeña localidad de El Encinar, cuando Miguel Soto, director del refugio de animales Segunda Oportunidad, encontró algo que cambiaría su vida para siempre. Un sonido extraño, algo entre un lamento y un sollozo, lo despertó mucho antes de su hora habitual. Al principio pensó que podría ser uno de los perros recién rescatados, aún adaptándose a su nuevo entorno temporal. Pero había algo diferente en aquel sonido, algo que erizaba la piel y aceleraba el pulso. Miguel vivía en una pequeña casa anexa al refugio, una ventaja que le permitía atender emergencias a cualquier hora. A sus 45 años, había dedicado más de la mitad de su vida a rescatar animales abandonados. Las arrugas en su rostro y las canas prematuras hablaban de noches sin dormir, de batallas ganadas y perdidas, de momentos de desesperación y de pequeños milagros cotidianos. Para él, cada animal tenía una historia, y cada historia merecía ser escuchada. Aquel sonido lo guió hacia la parte trasera del refugio, donde mantenían los recintos temporales para casos especiales. La luz mortecina de su linterna iluminó algo que jamás esperaba encontrar: una lince ibérica, el felino más amenazado del planeta. Estaba acurrucada en una esquina, temblando. Sus ojos, dos destellos ambarinos en la penumbra, reflejaban un miedo visceral, pero también algo más que Miguel tardó en reconocer: súplica. «Dios mío», susurró, manteniendo la distancia. «¿Cómo has llegado hasta aquí, pequeña?» La lince no intentó huir, lo cual era ya de por sí alarmante. Estos animales, esquivos por naturaleza, raramente se acercaban a asentamientos humanos y mucho menos entraban voluntariamente en uno. Algo andaba muy mal. Con movimientos lentos y calculados, Miguel encendió la luz exterior. Fue entonces cuando lo vio claramente. El vientre abultado de la lince delataba un avanzado estado de gestación. Pero lo que heló la sangre de Miguel fue la herida en su pata trasera, una trampa para conejos que alguien había colocado ilegalmente en el bosque cercano. La lince había logrado arrancarla, pero parte del metal oxidado seguía incrustado en su carne. «Tranquila», murmuró, aunque sabía que el animal no podía entenderlo. «Voy a ayudarte». Con manos temblorosas marcó el número de Lucía Vega, la veterinaria local que colaboraba con el refugio. A pesar de ser las 5 de la mañana, Lucía respondió al segundo tono. «¿Miguel? ¿Qué ocurre?» «Lucía, necesito que vengas ahora mismo. Tenemos una lince ibérica herida y está preñada». El silencio al otro lado de la línea transmitió la gravedad de la situación mejor que cualquier palabra. «Voy para allá. No te acerques demasiado, podría atacarte por miedo». Mientras esperaba, Miguel observó con fascinación y preocupación al animal. La lince parecía entender que él no representaba una amenaza, o quizás estaba demasiado débil para intentar escapar. De vez en cuando, emitía aquel lamento que lo había despertado, un sonido que perforaba el alma. 20 minutos después, el coche de Lucía entró en el camino de grava del refugio. A sus 30 años, Lucía era una de las pocas veterinarias de la región especializada en fauna salvaje. Su pasión por los animales solo era comparable a su determinación cuando se trataba de salvarlos. «¿Dónde está?», preguntó cargando su maletín médico.
Miguel la guió hacia el recinto, donde la lince seguía en la misma posición, como si hubiera agotado sus últimas fuerzas para llegar hasta allí. «Necesitamos sedarla», dijo Lucía, preparando una dosis de tranquilizante. «Es la única manera de tratar esa herida sin estresarla más, pero con su embarazo es arriesgado». «¿Hay alternativa?», preguntó Miguel, aunque ya conocía la respuesta. «No, si queremos salvar a la madre y a las crías». Con precisión quirúrgica, Lucía disparó el dardo tranquilizante. La lince apenas reaccionó cuando la aguja penetró en su muslo. En pocos minutos sus ojos comenzaron a cerrarse y su respiración se volvió más pausada. «Ahora», indicó Lucía, y ambos entraron al recinto. La examinación reveló lo que temían: la herida estaba infectada. El metal oxidado había desgarrado músculo y tendón, y solo un milagro había permitido que el animal llegara hasta el refugio sin desangrarse. «Tenemos que operarla aquí mismo», decidió Lucía. «No sobreviviría al traslado al centro de recuperación de fauna». Durante las 2 horas siguientes trabajaron contrarreloj. Lucía extrajo los fragmentos de metal, limpió la herida, administró antibióticos y finalmente suturó el tejido dañado. Todo el tiempo, Miguel monitoreaba los signos vitales de la lince y los de sus crías no nacidas, utilizando el equipo portátil de ultrasonido que Lucía había traído. «3 cachorros», anunció Lucía, moviendo el transductor sobre el abultado vientre. «Y sus corazones siguen latiendo». Cuando terminaron, trasladaron a la lince a una jaula más grande y cómoda dentro del edificio principal. Lucía había improvisado un recinto apropiado, con ramas y vegetación que simulaban su hábitat natural y lo suficientemente aislado para minimizar el estrés. «Ahora solo podemos esperar», dijo, quitándose los guantes ensangrentados. «Las próximas 48 horas serán críticas». Miguel asintió, exhausto pero determinado. «Me quedaré con ella. Te avisaré si hay cambios». Después de que Lucía se marchara, prometiendo volver esa misma tarde, Miguel se sentó en una silla junto a la jaula. Los primeros rayos de sol entraban por las ventanas altas, iluminando el pelaje moteado de la lince. En ese momento de calma, Miguel se permitió sentir la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Un ejemplar de lince ibérico, una especie al borde de la extinción, había buscado refugio en su santuario. Era una responsabilidad abrumadora. El refugio comenzaba a cobrar vida. Elena, la asistente de Miguel, llegó a las 8 y se quedó boquiabierta al ver al nuevo huésped. ¿Es lo que creo que es?», tartamudeó. «Sí, y necesitamos mantenerlo en absoluto secreto por ahora. Si los furtivos se enteran de que está aquí». No necesitó terminar la frase. Ambos sabían que el mercado negro pagaría fortunas por una lince ibérica, y más aún por sus cachorros. Fue durante la ronda de alimentación matinal cuando ocurrió algo inesperado. Kendo, un pastor belga malinois que habían rescatado de una situación de maltrato 3 meses atrás, comenzó a comportarse de manera extraña cuando pasaron cerca de la jaula de la lince. En lugar de mostrar agresividad o excitación, como cabría esperar de un perro ante un felino salvaje, Kendo se sentó tranquilamente frente a la jaula con las orejas erguidas en señal de atención. La lince, que había comenzado a despertar de la sedación, levantó ligeramente la cabeza. Sus ojos se encontraron con los del perro, y por un instante, Miguel juró que algo pasó entre ellos, una comunicación silenciosa que trascendía especies y circunstancias. «Increíble», murmuró Elena. «Parece que Kendo sabe que está herida y embarazada», añadió Miguel. «Los animales tienen una sensibilidad que los humanos hemos perdido». Lo que ninguno de los dos podía imaginar era que aquel encuentro fortuito entre un perro rescatado y una lince a punto de dar a luz sería solo el principio de una historia extraordinaria, una historia que desafiaría
todo lo que creían saber sobre el mundo animal y sobre las barreras que supuestamente separan a las especies. Durante los días siguientes, la lince, a quien habían decidido llamar Luna, mostró signos lentos pero constantes de recuperación. La infección comenzaba a ceder gracias a los antibióticos y su apetito mejoraba gradualmente. Lucía visitaba el refugio 2 veces al día para monitorear su estado y el de los cachorros por nacer. Lo que nadie podía explicar era el comportamiento de Kendo. El pastor belga se había convertido en un guardián silencioso, pasando horas sentado frente a la jaula de Luna, como si montara guardia. Cuando Miguel intentaba llevárselo para sus paseos o durante la noche, el perro se resistía emitiendo suaves gemidos de protesta. «Nunca he visto algo así», comentó Lucía durante su visita vespertina, mientras examinaba a Luna. Un perro y un lince deberían ser enemigos naturales, o al menos indiferentes entre sí. Miguel observaba desde una distancia prudente. Kendo tiene una historia difícil. Quizás reconoce el sufrimiento en otros. El Malinois había sido rescatado de una pelea de perros clandestina, donde lo habían utilizado como sparring para entrenar a los perros de combate. Cuando llegó al refugio, estaba tan traumatizado que no permitía que nadie lo tocara. Miguel había invertido meses en ganar su confianza, y aunque Kendo ahora interactuaba bien con humanos seleccionados, seguía siendo receloso con otros animales, excepto con Luna. «Es como si supiera que está embarazada», añadió Elena, que se había convertido en parte fundamental del pequeño equipo que cuidaba de la lince en secreto. La noticia de la presencia de Luna en el refugio se había mantenido entre los tres, Miguel, Lucía y Elena. Habían inventado una excusa para mantener esa sección del refugio restringida, alegando una cuarentena por un caso de moquillo canino. Pero Miguel sabía que no podrían mantener el secreto indefinidamente. «Tenemos que contactar con las autoridades», dijo Lucía esa noche, mientras tomaban café en la pequeña cocina del refugio. El programa de conservación del lince ibérico lleva años buscando ejemplares reproductores. Luna podría ser crucial para la supervivencia de la especie. Miguel suspiró, pasándose una mano por el cabello canoso. «Lo sé, pero temo que la trasladen inmediatamente, y en su estado...» «También temo por ella», interrumpió Lucía. «Pero somos un refugio de perros, Miguel. No tenemos las instalaciones adecuadas para un parto de lince ibérico». La conversación fue interrumpida por un ladrido agudo de Kendo. Ambos se pusieron de pie instantáneamente y corrieron hacia el recinto de Luna. El perro estaba en alerta máxima, con las orejas erguidas y el cuerpo tenso, mirando hacia la ventana. Miguel se acercó con cautela y miró hacia el exterior. En la oscuridad, apenas distinguió una sombra moviéndose junto a la valla perimetral. «Hay alguien ahí fuera», susurró. Sin encender las luces exteriores, tomó una linterna y salió por la puerta lateral, indicando a Lucía que permaneciera dentro. El corazón le latía con fuerza mientras rodeaba el edificio. ¿Podría ser un simple curioso? ¿O acaso la noticia se había filtrado? La luz de la linterna captó un movimiento entre los arbustos. «¡Alto ahí!», gritó Miguel. «Esta es propiedad privada». Una figura se incorporó rápidamente y echó a correr hacia el bosque que lindaba con el refugio. Miguel lo persiguió durante unos metros, pero pronto se detuvo, consciente de que adentrarse en el bosque de noche era peligroso. Además, no podía dejar el refugio desprotegido. Cuando regresó, encontró a Lucía examinando el perímetro de la valla. «Mira esto», dijo ella, señalando un pequeño corte en la malla metálica. «Alguien ha intentado entrar». Miguel sintió un escalofrío. Sus temores se estaban materializando. «Tenemos que tomar una decisión ahora», insistió Lucía. «Si los furtivos han descubierto que tenemos a Luna,
volverán con refuerzos. Esa noche, tras reforzar la seguridad y con Elena quedándose como guardia adicional, Miguel y Lucía contactaron con Carlos Mendoza, director del programa de conservación del lince ibérico. A pesar de ser casi medianoche, Carlos respondió a la llamada y escuchó con atención creciente el relato de Miguel. «Es extraordinario que haya buscado refugio en un lugar con humanos», comentó Carlos. «Normalmente los linces heridos se ocultan en zonas remotas. Creo que el instinto maternal superó su miedo», opinó Lucía. «Buscaba un lugar seguro para parir». Carlos prometió enviar un equipo especializado a primera hora de la mañana. Mientras tanto, extremen las precauciones. Un ejemplar preñado es literalmente incalculable para la conservación de la especie. Después de colgar, Miguel regresó al recinto de Luna. La lince dormitaba, pero abrió los ojos al sentir su presencia. Kendo seguía allí, tumbado frente a la jaula, en actitud protectora. «No entiendo qué está pasando entre vosotros dos», murmuró Miguel. «Pero es hermoso». Como si respondiera a sus palabras, Kendo se levantó y se acercó a Miguel, presionando su cabeza contra la mano del hombre en un gesto inusualmente afectuoso. Luego volvió a su posición frente a la jaula de Luna. La noche transcurrió sin más incidentes, aunque ninguno de los tres humanos durmió mucho. Al amanecer, tal como había prometido, un vehículo oficial del programa de conservación se detuvo frente al refugio. Carlos Mendoza descendió, acompañado por 2 veterinarios especializados en fauna salvaje y un agente del Seprona, la unidad de la Guardia Civil dedicada a la protección de la naturaleza. Las presentaciones fueron breves y profesionales. Carlos, un hombre de unos 50 años con rostro curtido por el sol y ojos que reflejaban años de dedicación a la vida salvaje, examinó a Luna con una mezcla de asombro y preocupación profesional. «Es un ejemplar magnífico», comentó en voz baja, «y por el estado de gestación, diría que faltan pocos días para el parto». Los veterinarios confirmaron el diagnóstico de Lucía. La herida estaba mejorando, pero el estrés y la debilidad podrían complicar el alumbramiento. «Normalmente la trasladaríamos de inmediato al centro de cría en cautividad», explicó Carlos. «Pero moverla ahora podría inducir un parto prematuro». Fue entonces cuando notaron a Kendo, que se había mantenido inusualmente silencioso durante la evaluación, observando a los recién llegados con recelo desde un rincón. «¿El perro siempre está aquí?», preguntó uno de los veterinarios, sorprendido. «Es complicado de explicar», respondió Miguel, y procedió a contarles sobre el extraño vínculo que había surgido entre Kendo y Luna. El agente del Seprona, que había estado inspeccionando la valla dañada, regresó con noticias inquietantes. «He encontrado huellas que coinciden con botas de caza y esto», dijo, mostrando un pequeño dispositivo metálico. «Es un micrófono de vigilancia. Alguien ha estado espiando el refugio». La noticia cayó como una losa. No solo sabían de la existencia de Luna, habían estado monitoreando sus movimientos. «Tenemos que sacarla de aquí inmediatamente», declaró Carlos. «El riesgo es demasiado grande». «Pero acabas de decir que moverla podría provocar un parto prematuro», objetó Lucía. Carlos asintió, atrapado en el mismo dilema que ellos habían enfrentado. «Tenemos una tercera opción», dijo finalmente. «Convertir temporalmente parte de este refugio en un puesto avanzado del programa de conservación. Traeríamos equipo, personal y seguridad». Y Miguel miró a Kendo, que había regresado a su posición frente a la jaula de Luna. «Creo que es la mejor solución. Además», dudó un momento, «no estoy seguro de cómo reaccionaría Luna si la separamos de Kendo». Carlos siguió su mirada, observando la extraña dinámica entre el perro y la lince. «En 30 años trabajando con linces, nunca he visto algo similar», admitió. «Y en mi experiencia,
Cuando la naturaleza rompe sus propias reglas, suele ser por una buena razón. Las siguientes 48 horas transformaron por completo el modesto refugio Segunda Oportunidad. Un equipo de 10 personas del programa de conservación del lince ibérico, junto con 2 agentes del Seprona, convirtieron la sección este del recinto en una improvisada pero eficiente estación de monitoreo. Instalaron cámaras de vigilancia, sensores de movimiento y reforzaron la valla perimetral con alambre de alta seguridad. La jaula de Luna fue sustituida por un recinto más amplio, diseñado para simular su hábitat natural, con ramas, vegetación y una pequeña cueva artificial donde podría dar a luz con cierta privacidad. Equipos médicos de última generación monitoreaban constantemente sus signos vitales y los de sus crías no nacidas. Para Miguel, ver su refugio convertido en un centro de operaciones de alta tecnología resultaba surreal. Durante años había luchado por conseguir fondos para reparar goteras o comprar medicamentos básicos para los perros rescatados. Ahora, en cuestión de horas, habían desplegado recursos que él solo podía soñar. «Es impresionante», comentó a Carlos mientras observaban a uno de los técnicos instalar una cámara térmica para monitorear a Luna durante la noche. Carlos asintió, comprensivo. «El lince ibérico es nuestro tesoro nacional, Miguel. Hace 20 años quedaban menos de 100 ejemplares en libertad. Cada individuo, especialmente una hembra fértil, representa el futuro de la especie». Lo que seguía desconcertando a todos los especialistas era la conducta de Kendo. Inicialmente, los veterinarios del programa habían intentado mantener al perro alejado del recinto de Luna, considerando que su presencia podría estresar a la lince. El resultado fue catastrófico. Luna comenzó a mostrar signos de ansiedad, negándose a comer y emitiendo aquel lamento que Miguel había escuchado la primera noche. Kendo, por su parte, se volvió incontrolable, arañando puertas y ladrando incesantemente. «Nunca he visto nada igual», admitió Marta Rivas, la etóloga del equipo, después de observarlos durante horas. «Es como si hubieran desarrollado un vínculo simbiótico». La decisión de permitir a Kendo permanecer cerca de Luna fue controvertida entre el equipo científico, pero los resultados hablaron por sí mismos. En cuanto el perro volvió a su puesto junto al recinto, la lince se calmó visiblemente. Comenzó a comer con apetito y sus constantes vitales se estabilizaron. «¿Crees que de alguna manera sabe que Kendo la está protegiendo?», preguntó Elena a Lucía, mientras ambas preparaban las raciones de comida para los demás animales del refugio. Lucía, que había estado investigando casos similares en la literatura científica sin éxito, se encogió de hombros. «La ciencia nos dice que es imposible, pero mis ojos me dicen otra cosa. Quizás hay conexiones entre especies que todavía no comprendemos». Al tercer día de la operación, Miguel notó algo que le erizó la piel. Luna había comenzado a construir un nido en la cueva artificial, acomodando las ramas y hierbas proporcionadas para crear un espacio acogedor. Lo sorprendente fue que Kendo parecía entender lo que estaba ocurriendo. El perro comenzó a traer objetos blandos, una toalla pequeña que encontró en la lavandería, un trapo limpio de la cocina, y los dejaba junto al recinto, como ofrendas. «Está ayudándola a preparar el nido», murmuró Miguel incrédulo. Carlos, que había presenciado el comportamiento, llamó inmediatamente a Marta para que lo documentara. La etóloga llegó con su cámara y comenzó a grabar, mientras tomaba notas frenéticamente. «Esto desafía todo lo que sabemos sobre relaciones interespecies», comentó, sin apartar la vista de su cuaderno. «Podríamos estar ante un descubrimiento científico sin precedentes». Esa tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, la atmósfera en el refugio cambió. Luna se volvió inquieta, moviéndose nerviosamente dentro de su recinto,
y emitiendo suaves gemidos. Kendo, que había estado dormitando, se puso alerta inmediatamente, con las orejas erguidas y la mirada fija en la lince. «Creo que ha comenzado», anunció Marta, alertando al equipo veterinario. La noticia corrió como la pólvora por el refugio. Todo el personal, tanto del programa de conservación como los habituales cuidadores de perros, contuvieron la respiración. Un parto de lince ibérico era ya de por sí un acontecimiento extraordinario. Que ocurriera en estas circunstancias lo convertía en algo histórico. Los veterinarios prepararon todo el equipo necesario para una posible intervención, aunque esperaban que no fuera necesaria. «En condiciones ideales no deberíamos interferir», explicó Paula Domínguez, la veterinaria jefe. «Pero dada su herida previa y el estrés que ha sufrido, debemos estar preparados para cualquier complicación». Mientras el equipo médico se organizaba, Miguel se acercó a Kendo, acariciándole suavemente la cabeza. «Sé que de alguna manera entiendes lo que está pasando, amigo», susurró, «y sé que quieres protegerla». Como respondiendo a sus palabras, Kendo emitió un suave gemido y apoyó su cabeza contra la mano de Miguel. El gesto, tan cargado de emoción, hizo que Miguel sintiera un nudo en la garganta. Este perro, que había conocido lo peor de la humanidad, mostraba ahora una compasión y una empatía que muchos humanos serían incapaces de sentir. Mientras tanto, fuera del perímetro del refugio, ocultos entre la vegetación del bosque adyacente, 3 figuras observaban con prismáticos de visión nocturna. Ramón Vidal, conocido contrabandista de especies protegidas, había seguido la pista de la lince desde que uno de sus tramperos le informó sobre el ejemplar herido que había escapado. «¿Ves todo ese dispositivo de seguridad?», murmuró a uno de sus cómplices. «Debe valer una fortuna». «¿Cómo vamos a entrar ahí?», preguntó el otro hombre, intimidado por la presencia de los guardias armados y las cámaras. Ramón sonrió con frialdad. «No necesitamos entrar. Solo tenemos que ser pacientes. En algún momento tendrán que trasladarla. Y entonces...». Dentro del refugio, ajena a la amenaza que se cernía sobre ella, Luna había comenzado el trabajo de parto. Su respiración se volvió más agitada y los monitores mostraban un aumento en su ritmo cardíaco. El equipo veterinario mantenía una distancia prudencial, observando a través de las cámaras para no estresar más a la futura madre. Kendo, por su parte, parecía comprender la gravedad del momento. El perro se tumbó frente al recinto, con la cabeza apoyada sobre sus patas, pero los ojos fijos en Luna, como si intentara transmitirle fuerzas a través de su mirada. «Parece un guardián ancestral», comentó Carlos en voz baja, «como si llevara siglos protegiendo a los linces». Miguel asintió, sintiendo que estaba presenciando algo que trascendía la comprensión humana. Quizás en algún nivel primitivo, eso es exactamente lo que está haciendo. La noche avanzaba, y con ella, el milagro de la vida comenzaba a desplegarse en aquel improbable escenario, un refugio de perros abandonados convertido, por obra del destino y la determinación, en la cuna de una nueva generación de uno de los felinos más amenazados del planeta. La noche avanzaba con una lentitud casi dolorosa. En la sala de monitoreo, los veterinarios y biólogos observaban las pantallas con atención absoluta, registrando cada cambio en las constantes vitales de Luna. El parto de un lince ibérico, ya de por sí un acontecimiento extraordinario, se había convertido en una experiencia casi mística bajo estas circunstancias tan peculiares. «Primer cachorro en camino», anunció Paula, la veterinaria jefe, señalando los cambios en los monitores. «Sus contracciones son fuertes y regulares. Buen signo». Miguel permanecía cerca de Kendo, quien no se había movido de su posición frente al recinto de Luna.
El perro mantenía una calma sobrenatural, con los ojos fijos en la lince, como si pudiera percibir cada cambio en su cuerpo mejor que los sofisticados equipos médicos. A las 11:42 de la noche, Luna dio a luz a su primer cachorro, un pequeño bulto de pelo húmedo y oscuro que la madre inmediatamente comenzó a limpiar con su áspera lengua. La sala de monitoreo estalló en silenciosos aplausos y suspiros de alivio. «Es una hembra», confirmó Paula, observando a través de la cámara térmica. «Y parece saludable». Kendo emitió un suave gemido, casi como si estuviera celebrando junto a los humanos. Miguel juró que el perro sonreía. «Nunca lo hubiera creído si no lo estuviera viendo», murmuró Carlos, pasándose una mano por el rostro cansado pero jubiloso. Un pastor belga malinois, emocionándose por el nacimiento de linces ibéricos. Media hora después, Luna dio a luz a su segundo cachorro, un macho, en un proceso tan fluido como el primero. El tercer y último cachorro, otra hembra, llegó cerca de la 1 de la madrugada, completando la camada con perfección casi cinematográfica. 3 cachorros sanos, anunció Paula con evidente alivio. La madre está estable y ha comenzado a amamantarlos. Diría que este es uno de los partos de lince más exitosos que he presenciado. Los científicos procedieron a registrar meticulosamente cada detalle. Peso aproximado de los cachorros basado en imágenes térmicas, frecuencia de alimentación, comportamiento maternal de Luna. Todo sería valioso para el programa de conservación. Mientras tanto, Kendo finalmente se había permitido descansar, tumbándose con la cabeza entre las patas, pero manteniendo una vigilancia relajada sobre la nueva familia. «Deberías descansar un poco, Miguel», sugirió Lucía, tocando suavemente el hombro de su amigo. «Ha sido un día muy largo». Miguel asintió, exhausto, pero demasiado emocionado para sentir verdadero cansancio. «En un momento, quiero quedarme un poco más». La veterinaria sonrió, comprendiendo perfectamente ese sentimiento. Ella misma se sentía incapaz de apartarse de aquel milagro que estaban presenciando. Fuera del refugio, la situación era menos idílica. Ramón Vidal y sus cómplices habían estado observando el aumento de actividad, deduciendo correctamente que el parto había comenzado. «Esto complica las cosas», murmuró uno de los hombres. «Ahora hay 3 cachorros más que proteger». Ramón, sin embargo, veía la situación desde otra perspectiva. 3 cachorros significan triple beneficio. Hay coleccionistas en Dubái que pagarían millones por un lince ibérico recién nacido. «¿Y cómo pretendes entrar ahí?», preguntó el otro hombre señalando hacia las cámaras de seguridad y los guardias. Ramón sonrió con frialdad. «No necesitamos entrar todavía. Solo necesitamos saber exactamente cuándo y cómo los trasladarán. Y para eso, sacó su teléfono móvil. Tengo a alguien en el interior». Al amanecer, el refugio Segunda Oportunidad vibraba con una extraña mezcla de agotamiento y euforia. El equipo científico había trabajado por turnos durante toda la noche, monitoreando a Luna y sus cachorros. Los primeros rayos de sol encontraron a Miguel dormitando en una silla junto a Kendo, quien seguía manteniendo su vigilia. Elena fue la primera en notar algo extraño en el comportamiento del perro. Kendo, normalmente tranquilo desde que Luna había llegado, comenzó a mostrarse inquieto. Sus orejas se movían constantemente, captando sonidos que los humanos no podían percibir, y de vez en cuando giraba la cabeza hacia la ventana, como buscando algo. «Miguel», susurró, sacudiendo suavemente a su jefe. «Creo que Kendo está detectando algo». Miguel se despertó de inmediato. Años de rescates nocturnos habían afinado sus reflejos. Observó al perro, reconociendo los signos de alerta que mostraba. «Avisa a los guardias», dijo, levantándose.
Puede que nuestros amigos furtivos hayan vuelto. Los agentes del Seprona, que habían establecido turnos de vigilancia, fueron alertados inmediatamente. Recorrieron el perímetro, pero no encontraron signos de intrusión. Sin embargo, el comportamiento de Kendo no cesaba. Los perros pueden captar olores y sonidos que nosotros no percibimos, comentó uno de los agentes. Si dice que algo anda mal, yo le creería. Carlos, que se había unido a la búsqueda, propuso revisar los vehículos estacionados en el refugio. Si alguien ha colocado un dispositivo de seguimiento, podríamos estar comprometidos cuando traslademos a Luna y los cachorros. Efectivamente, tras una inspección exhaustiva, encontraron un pequeño rastreador GPS adherido magnéticamente bajo el parachoques de la furgoneta de transporte animal del programa de conservación. «Profesionales», murmuró el agente, examinando el dispositivo. «Esto no es obra de cazadores furtivos locales, estamos tratando con una red organizada». La noticia cayó como un jarro de agua fría sobre la alegría por el nacimiento de los cachorros. Carlos convocó una reunión de emergencia con todo el equipo. «Tenemos que cambiar los planes», anunció. El traslado al centro de cría estaba previsto para dentro de 3 días, cuando Luna y los cachorros estuvieran estables para viajar. Ahora no podemos seguir ese calendario. «¿Qué sugieres?», preguntó Paula, la veterinaria jefe. «Un traslado inmediato sería demasiado arriesgado para los cachorros», intervino Lucía. «Necesitan al menos 48 horas de estabilización». Carlos asintió, pensativo. «Entonces necesitamos una estrategia diferente, un señuelo». La idea era audaz. Harían creer a los furtivos que el traslado se realizaría según lo planeado, utilizando una furgoneta idéntica a la del programa, mientras que Luna y sus cachorros serían trasladados por una ruta alternativa, en un vehículo completamente diferente. «Es arriesgado», comentó Miguel. «Si se dan cuenta del engaño, es nuestra mejor opción», insistió Carlos. «Podemos solicitar apoyo adicional de la Guardia Civil para la operación». Mientras los adultos discutían estrategias, Kendo había vuelto junto al recinto de Luna, donde los 3 cachorros, ajenos al peligro que los acechaba, se alimentaban tranquilamente de su madre. El perro parecía más protector que nunca, respondiendo con un sordo gruñido cuando cualquiera se acercaba demasiado. «¿Qué haremos con Kendo cuando traslademos a Luna?», preguntó Elena, expresando la duda que Miguel no se atrevía a formular. Todos los ojos se volvieron hacia el perro, que mantenía su guardia silenciosa junto a la familia de linces. La pregunta sobre Kendo quedó flotando en el aire, cargada de implicaciones que nadie se atrevía a formular completamente. Carlos Mendoza, con más de 2 décadas trabajando en conservación de especies, nunca había enfrentado un dilema semejante. «El protocolo es claro», dijo finalmente. «En el traslado de especies protegidas, especialmente con crías, se minimiza cualquier factor de estrés. Eso incluye la presencia de otras especies». Miguel sintió un nudo en el estómago. Había visto la conexión entre Kendo y Luna desarrollarse día tras día. Había presenciado cómo el perro se había convertido en un guardián incansable, en un apoyo casi espiritual para la lince durante su parto. Separar a Kendo de Luna no parecía solo cruel, sino potencialmente peligroso para el bienestar de la madre y sus cachorros. «Con todo respeto, Carlos», intervino Lucía, quien había estado revisando sus notas de observación, «separar a Luna de Kendo podría provocar un estrés mayor que el propio traslado. Hemos documentado cambios fisiológicos claros cuando intentamos alejarlos». Marta, la etóloga, asintió vigorosamente. «Los datos son inequívocos. La presencia de Kendo reduce significativamente los niveles de cortisol en Luna. Es un fenómeno sin precedentes, pero es real». Carlos miró a su equipo, sopesando las palabras de los especialistas.
Su responsabilidad era inmensa. Los linces ibéricos bajo su cuidado representaban el futuro de una especie que había estado al borde de la extinción. No podía permitirse decisiones basadas en sentimentalismos. «Necesito evidencia científica, no anécdotas», dijo, aunque su tono se había suavizado. «Si podéis demostrarme con datos que la presencia del perro beneficia a Luna y sus cachorros, consideraré incluirlo en el traslado». El desafío estaba lanzado. Durante las siguientes 24 horas, Lucía, Marta y Elena trabajaron sin descanso, compilando todas las observaciones, registros médicos y comportamentales que habían acumulado desde la llegada de Luna. Miguel, por su parte, se concentró en preparar a Kendo para un posible traslado, asegurándose de que el perro estuviera cómodo en espacios confinados y acostumbrado al movimiento de vehículos. «Nunca pensé que estaría entrenando a un perro para acompañar a una familia de linces», comentó a Elena mientras practicaban ejercicios de calma con Kendo. La joven sonrió, ajustando la correa. «Si alguien me lo hubiera contado hace una semana, habría pensado que estaba loco». Mientras tanto, los cachorros de Luna prosperaban bajo el cuidado atento de su madre. A pesar de su inexperiencia, probablemente era su primer parto, Luna demostraba ser una madre dedicada, limpiando a sus crías constantemente y asegurándose de que cada uno recibiera suficiente alimento. Los veterinarios, que observaban a través de cámaras para no perturbar a la familia, estaban impresionados con su instinto maternal. «Es extraordinario», comentó Paula. «A pesar de todo el estrés y la herida que sufrió, está demostrando ser una madre ejemplar». Lo más sorprendente seguía siendo la interacción entre Kendo y los cachorros. Cuando Luna se alejaba brevemente para alimentarse o estirarse, el perro se acercaba lo más posible al recinto, manteniendo vigilancia sobre los pequeños. En una ocasión, cuando uno de los cachorros comenzó a alejarse peligrosamente del nido mientras Luna dormía, Kendo emitió un suave gemido que alertó a la madre, quien inmediatamente recogió a su cría errante. «Está actuando como un tío guardián», observó Marta, fascinada. «Es como si comprendiera perfectamente la vulnerabilidad de los cachorros y su responsabilidad hacia ellos». La noche anterior al día programado para el traslado, Lucía y Marta presentaron sus conclusiones a Carlos. El informe, respaldado por datos meticulosamente recopilados, mostraba una correlación innegable entre la presencia de Kendo y el bienestar de Luna y sus cachorros. «Los números no mienten», concluyó Lucía. «Cuando Kendo está presente, la frecuencia cardíaca de Luna se mantiene estable. Su alimentación mejora y muestra comportamientos de relajación. Cuando lo alejamos, incluso brevemente, sus niveles de estrés se disparan». Carlos estudió los gráficos y tablas, visiblemente impresionado. «Esto contradice todo lo que sabemos sobre comportamiento interespecies», murmuró, «especialmente entre predadores potencialmente competidores». «Quizás eso sea precisamente lo extraordinario», intervino Miguel, que había sido invitado a la reunión. «Quizás estamos presenciando algo que la ciencia aún no ha podido documentar adecuadamente. La capacidad de dos especies diferentes para reconocer una necesidad mutua y trascender sus instintos básicos». El silencio que siguió a sus palabras estaba cargado de reflexión. Finalmente, Carlos cerró la carpeta con el informe y asintió. «De acuerdo. Kendo viajará con Luna y los cachorros. Pero», añadió, levantando un dedo admonitorio, «bajo condiciones estrictamente controladas. Cualquier señal de estrés en los linces y el perro será separado inmediatamente». La noticia fue recibida con alivio por todo el equipo. Inmediatamente se pusieron a trabajar en los ajustes logísticos que implicaba incluir a Kendo en el traslado. Se diseñó un compartimento especial en el vehículo
que permitiría al perro estar cerca de la jaula de transporte de Luna, pero con una separación física que garantizara la seguridad de todos. Al amanecer del día señalado, el refugio Segunda Oportunidad bullía de actividad controlada. El plan del señuelo estaba en marcha. Una furgoneta idéntica a la del programa de conservación, con un contenedor de transporte vacío, pero custodiado por agentes del Seprona, saldría por la entrada principal, siguiendo la ruta originalmente planeada. Simultáneamente, un vehículo civil, un monovolumen familiar con los asientos traseros retirados, sería preparado para transportar a Luna, sus cachorros y Kendo por una ruta alternativa, escoltado discretamente por agentes de paisano. Mientras los preparativos finales se llevaban a cabo, Miguel se sentó junto a Kendo, que mantenía su posición habitual frente al recinto de Luna. «Hoy es un gran día, amigo», murmuró, acariciando el suave pelaje del perro. «Vas a hacer historia». Kendo giró la cabeza hacia él con aquella mirada inteligente que parecía comprender cada palabra. Luego, volvió a fijar su atención en Luna y sus cachorros, como si les prometiera silenciosamente que, sin importar a dónde fueran, él estaría allí para protegerlos. En ese momento, Miguel tuvo la certeza absoluta de que estaban haciendo lo correcto. Más allá de protocolos y procedimientos científicos, existía una verdad más profunda que se manifestaba en la lealtad inquebrantable de aquel perro, en el vínculo inexplicable pero innegable que había formado con una familia de linces. El operativo de traslado comenzó al amanecer, con una precisión casi militar. La furgoneta señuelo salió primero, escoltada ostensiblemente por un vehículo del Seprona. El plan era atraer la atención de los furtivos mientras el verdadero transporte se preparaba discretamente en la parte trasera del refugio. Luna y sus cachorros fueron colocados cuidadosamente en una jaula de transporte especial, diseñada para minimizar el estrés durante el viaje. Los pequeños, apenas con 3 días de vida, se acurrucaron instintivamente contra su madre, que mantenía una calma sorprendente para ser un animal salvaje en cautiverio. «Es increíble lo tranquila que está», comentó Paula mientras realizaba una última comprobación de los signos vitales de la familia de linces. Cualquier otra madre lince estaría mostrando signos extremos de ansiedad. Miguel, que sostenía la correa de Kendo, sonrió. «Creo que sabe que no está sola». El pastor belga observaba todo el proceso con atención absoluta, sin apartar la mirada de la jaula donde estaba Luna. Cuando los técnicos comenzaron a mover el contenedor hacia el vehículo, Kendo se tensó visiblemente, pero no mostró agresividad alguna, sino una actitud vigilante y protectora. «Es hora de irnos», anunció Carlos consultando su reloj. «El señuelo ya debe estar en la carretera principal. Tenemos que aprovechar la ventaja». Con cuidado extremo, la jaula de Luna fue asegurada en el compartimento trasero del monovolumen. A su lado, separado por una malla metálica que permitía el contacto visual pero no físico, se instaló un espacio para Kendo. La disposición había sido meticulosamente planificada. Luna podría ver y oler al perro durante todo el viaje, lo que, según las observaciones del equipo, debería mantener sus niveles de estrés bajo control. Miguel conduciría el vehículo, con Lucía como copiloto y veterinaria de emergencia. 2 coches civiles, ocupados por agentes del Seprona de paisano, los escoltarían a distancia prudencial. «Cuida bien de ellos», dijo Elena abrazando brevemente a Miguel antes de que subiera al vehículo, «y también de Kendo». Miguel asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad. «Te mantendré informada». Mientras tanto, a unos kilómetros de distancia, el operativo señuelo había conseguido exactamente lo que pretendía. Ramón Vidal y sus hombres habían tomado posiciones en un camino forestal, listos para interceptar la furgoneta del programa de conservación.
Su plan era simple pero efectivo. Un vehículo aparentemente averiado bloqueaba parcialmente el camino, obligando a la furgoneta a reducir la velocidad. En ese momento, utilizarían gas somnífero para neutralizar a los guardias y apoderarse de los linces. Lo que no sabían era que el contenedor que transportaba la furgoneta estaba vacío y que los supuestos guardias que la escoltaban eran en realidad agentes especializados, perfectamente preparados para la emboscada. El verdadero transporte, con Luna, sus cachorros y Kendo a bordo, avanzaba por una ruta secundaria, serpenteando entre colinas cubiertas de olivos y pinares. Miguel conducía con extrema precaución, evitando baches y curvas bruscas que pudieran perturbar a los preciosos pasajeros. «¿Cómo van ahí atrás?», preguntó sin apartar la vista de la carretera. Lucía, que se había girado para observar a los animales, sonrió con alivio. «Increíblemente bien. Luna está tranquila, los cachorros duermen. ¿Y Kendo? Bueno, Kendo parece más un enfermero vigilando pacientes que un perro». El pastor belga se había tumbado lo más cerca posible de la jaula de Luna, manteniendo contacto visual constante con la lince. De vez en cuando emitía un suave gemido, como si le estuviera asegurando que todo iba bien. «Deberíamos grabar esto», comentó Lucía, sacando su teléfono. «La comunidad científica necesita ver esta interacción». La ruta elegida para el traslado era considerablemente más larga que el camino directo al centro de cría en cautividad, pero ofrecía la ventaja de ser menos transitada y más difícil de predecir para posibles perseguidores. Carlos había insistido en que el viaje se realizara sin paradas, a menos que fuera absolutamente necesario para el bienestar de los animales. Llevaban aproximadamente 2 horas de viaje cuando recibieron la llamada. Era uno de los agentes que escoltaban el señuelo. «Operación completada con éxito», informó con satisfacción apenas contenida. «Los sospechosos han sido detenidos intentando asaltar la furgoneta. 4 individuos, incluyendo a Ramón Vidal. Tenían tranquilizantes, jaulas de transporte y documentación falsa para sacar los animales del país». Miguel soltó un suspiro de alivio. «Esa es una preocupación menos». «No bajemos la guardia», advirtió Lucía. «Estas redes suelen tener más de una célula operativa». Como confirmando sus palabras, el monovolumen pasó en ese momento junto a un vehículo estacionado en un camino lateral. Miguel notó por el retrovisor que el coche se incorporaba a la carretera tras ellos. «Puede que tengamos compañía», murmuró, acelerando ligeramente. Lucía se giró para mirar por la ventana trasera. El vehículo, un todoterreno oscuro, mantenía la distancia, pero claramente lo seguía. «Podría ser coincidencia», dijo sin mucha convicción. «O podrían ser los contactos locales de Vidal», respondió Miguel, contactando inmediatamente con los agentes de escolta para alertarlos de la situación. En la parte trasera del monovolumen, los animales parecían ajenos a la creciente tensión. Luna amamantaba tranquilamente a sus cachorros, mientras Kendo mantenía su guardia silenciosa. Sin embargo, cuando el vehículo aceleró, el perro levantó la cabeza, súbitamente alerta. «Sabe que algo va mal», observó Lucía, notando el cambio en la postura de Kendo. Miguel tomó una decisión rápida, desviándose por un camino secundario que conocía bien de sus años recorriendo la zona rescatando animales abandonados. «Vamos a intentar perderlos. Avisa a los escoltas». El todoterreno siguió su desvío, confirmando las sospechas. Ya no había duda, los estaban siguiendo deliberadamente. Los próximos minutos fueron tensos, con Miguel maniobrando el monovolumen por caminos cada vez más estrechos, intentando ganar ventaja sin comprometer la seguridad de sus pasajeros. «Los escoltas están convergiendo hacia nuestra posición», informó Lucía tras hablar con los agentes. «Pero tardarán unos minutos».
En ese momento, el todoterreno aceleró bruscamente, colocándose a la par del monovolumen. La ventanilla del pasajero bajó, revelando a un hombre con el rostro parcialmente cubierto por un pasamontañas. «¡Agáchate!», gritó Miguel, justo cuando se escuchaba el estallido de un disparo. El disparo impactó en el lateral del monovolumen, provocando un estruendo metálico que resonó en todo el vehículo. Miguel maniobró instintivamente, desviándose hacia un camino de tierra que se adentraba en un bosque de pinos. Lucía, agachada en el asiento del copiloto, mantenía una comunicación constante con los agentes de escolta. «Nos están disparando. Necesitamos refuerzos inmediatamente», gritó al teléfono, su voz temblando pero firme. En la parte trasera, el disparo había provocado un caos inmediato. Luna, aterrorizada por el ruido, emitió un bufido feroz, intentando proteger a sus cachorros que maullaban asustados. Kendo, por su parte, había adoptado una postura defensiva, con el pelaje erizado y un gruñido sordo emanando de su garganta. «Los animales están alterados», informó Lucía mirando hacia atrás. «Tenemos que salir de esta situación ya». Miguel aceleró por el camino forestal, aprovechando su conocimiento del terreno y la mayor maniobrabilidad del monovolumen frente al pesado todoterreno que los perseguía. Las ramas golpeaban contra las ventanillas y el vehículo se sacudía violentamente al pasar sobre raíces y piedras. «Aguanta, amigo», murmuró Miguel, como si Kendo pudiera escucharlo a través del rugido del motor. «No dejes que Luna se asuste». Casi como respondiendo a sus palabras, algo extraordinario ocurrió en la parte trasera del vehículo. En medio del caos y el peligro, Kendo comenzó a emitir un suave gemido rítmico, casi como una nana canina. Su postura cambió, pasando de la agresividad defensiva a una calma vigilante. Se tumbó junto a la jaula de Luna, lo más cerca posible de ella, sin apartar los ojos de la lince y sus cachorros. El efecto fue inmediato y asombroso. Luna, que había estado a punto de entrar en pánico, respondió al comportamiento de Kendo. Sus músculos se relajaron visiblemente, y aunque seguía alerta, dejó de bufar. Los cachorros, guiados por la calma recuperada de su madre, también se tranquilizaron. «No vas a creer lo que está pasando aquí atrás», dijo Lucía, maravillada a pesar de la situación. «Kendo está calmando a Luna. Es como si le estuviera diciendo que los protegerá». Miguel no podía distraerse para mirar, pero una sonrisa fugaz cruzó su rostro tenso. «Ese perro es más inteligente que muchas personas que conozco». El todoterreno seguía pisándoles los talones, aunque la distancia había aumentado ligeramente gracias a la pericia de Miguel al volante. A través del retrovisor, vio que el pasajero del vehículo perseguidor volvía a asomar un arma por la ventanilla. «¡Agárrate!», gritó realizando una maniobra brusca justo cuando sonaba un segundo disparo. Esta vez, la bala pasó de largo, perdiéndose entre los árboles. El camino se estrechaba cada vez más, adentrándose en una zona donde los pinos crecían tan juntos que apenas dejaban espacio para el paso del monovolumen. «¿Dónde estamos?», preguntó Lucía, aferrándose al asiento mientras el vehículo rebotaba sobre el terreno irregular. «Conozco este bosque», respondió Miguel, con la mirada fija en el difuso sendero. «Hay un antiguo puesto de vigilancia forestal abandonado a unos 2 kilómetros. Si conseguimos llegar, podríamos refugiarnos hasta que lleguen los refuerzos». El plan era arriesgado, pero era su mejor opción. Miguel aceleró todo lo que el accidentado terreno permitía, ganando gradualmente distancia respecto a sus perseguidores, que tenían cada vez más dificultades para maniobrar su pesado todoterreno entre los árboles. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, divisaron una pequeña construcción de piedra semioculta entre la vegetación, el antiguo puesto de vigilancia. Miguel detuvo el vehículo junto a la estructura, apagando el motor para escuchar. El ruido del todoterreno perseguidor se había desvanecido,
pero sabía que no podían confiarse. «Tenemos que sacarlos de aquí», dijo, señalando hacia la parte trasera donde viajaban Luna, los cachorros y Kendo. «El puesto tiene una habitación interior sin ventanas. Estarán más seguros allí». Lucía asintió, evaluando rápidamente la situación. «Necesitaré tu ayuda para transportar la jaula, y tendremos que manejar a Kendo con extremo cuidado. Está en modo protector total». Con movimientos precisos pero apresurados, abrieron la puerta trasera del monovolumen. Kendo los recibió con un gruñido de advertencia, colocándose estratégicamente entre ellos y la jaula de Luna. «Tranquilo, chico», murmuró Miguel, extendiendo lentamente la mano. «Somos nosotros. Vamos a ponerlos a salvo». El perro olisqueó su mano y, tras un momento de tensión, su postura se relajó ligeramente, reconociendo a sus aliados. Miguel aprovechó para sujetarle la correa mientras Lucía preparaba la jaula de Luna para el traslado. «Con cuidado», advirtió la veterinaria. «Está relativamente tranquila ahora, pero cualquier movimiento brusco podría alterarla». Entre los dos, con Kendo caminando obedientemente junto a Miguel, trasladaron la jaula al interior del puesto de vigilancia. La estructura era simple: una habitación principal con una mesa desvencijada, una pequeña estufa oxidada y, tal como Miguel había recordado, una habitación interior más pequeña, originalmente utilizada como almacén de suministros. Apenas habían colocado la jaula en la habitación interior cuando escucharon el inconfundible sonido de un vehículo aproximándose. «Han encontrado nuestro rastro», susurró Miguel, cerrando la puerta de la habitación donde habían refugiado a Luna y sus cachorros. Kendo se negó a separarse de ellos, así que lo dejaron dentro también, confiando en que su presencia mantendría a la lince tranquila. Lucía sacó su teléfono para contactar con los agentes de escolta, pero la pantalla mostraba la temida ausencia de cobertura. Estaban completamente aislados. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó, guardando el inútil dispositivo. Miguel escudriñó la habitación, buscando cualquier cosa que pudiera servirles como arma o defensa. Sus ojos se posaron en un viejo hacha para cortar leña apoyada junto a la estufa. «Tendremos que defendernos por nuestra cuenta», dijo, tomando el hacha. «No dejaré que se lleven a Luna y sus cachorros». El ruido del motor se detuvo y pudieron escuchar voces amortiguadas en el exterior, pasos que se acercaban a la cabaña. Miguel y Lucía intercambiaron una mirada tensa, colocándose estratégicamente a ambos lados de la puerta de entrada. «Cuando entren», susurró Miguel, «yo me encargo del primero. Tú corre hacia el vehículo y busca ayuda». Lucía asintió, aunque ambos sabían que sus posibilidades eran escasas. Los pasos se detuvieron frente a la puerta. Un momento de silencio, y luego el crujido de la madera al ser empujada lentamente. La puerta se abrió lentamente con un crujido ominoso. Miguel apretó el mango del hacha, con los músculos tensos y listos para atacar. Lucía contuvo la respiración, preparada para correr en cuanto tuviera la oportunidad. Ambos estaban dispuestos a todo por proteger a los animales que dependían de ellos. Una silueta apareció en el umbral. Miguel levantó el hacha, pero se detuvo en el último momento al reconocer el uniforme. «¡Seprona!», exclamó el recién llegado, alzando las manos al ver el hacha. «Somos nosotros, señor Soto». Miguel bajó el arma, sintiendo que sus piernas flaqueaban por el alivio. «Gracias a Dios», murmuró. Lucía se adelantó. «¿Cómo nos encontraron?». «El GPS del vehículo», explicó el agente, un hombre fornido de unos 40 años. «Cuando perdimos contacto por radio, activamos el rastreo de emergencia». «¿Están todos bien? ¿Los animales?». «Estamos bien», respondió Miguel. «Luna y los cachorros están en la habitación interior, con Kendo vigilándolos». Otros 2 agentes entraron en la cabaña, informando que habían asegurado el perímetro.
No había rastro del todoterreno perseguidor, pero habían encontrado huellas recientes que indicaban que al menos 2 personas habían estado observándolos desde el bosque. Probablemente se retiraron al vernos llegar, comentó uno de los agentes. Hemos solicitado refuerzos aéreos para peinar la zona. Lucía se dirigió inmediatamente a la habitación interior para comprobar el estado de los animales. Al abrir la puerta, se encontró con una escena que le arrancó una sonrisa a pesar de la tensión. Kendo estaba tumbado junto a la jaula, con el hocico pegado a los barrotes, mientras Luna descansaba tranquilamente con sus cachorros acurrucados contra ella. «Están perfectamente», informó, maravillada por la capacidad de los animales para mantener la calma en medio de tanta agitación humana. Es casi como si Kendo les hubiera explicado que todo iba a salir bien. Los agentes organizaron rápidamente un nuevo plan de traslado. Esta vez, contarían con un helicóptero para vigilar la ruta desde el aire y 2 vehículos oficiales del Seprona escoltarían directamente el monovolumen. «Deberíamos movernos cuanto antes», sugirió el agente que parecía estar al mando. «La luz del día jugará a nuestro favor, y tenemos información de que podrían estar operando más furtivos en la zona». Miguel y Lucía asintieron, preparándose para reanudar el viaje. Con extrema precaución, volvieron a trasladar la jaula de Luna al monovolumen, con Kendo siempre pegado a ella, como si comprendiera perfectamente la importancia de su papel en mantener a la lince tranquila. Esta vez, uno de los agentes conduciría el vehículo, permitiendo a Miguel viajar en la parte trasera junto a los animales. Antes de partir, Lucía realizó un rápido chequeo de Luna y los cachorros. «Es increíble lo bien que están, considerando las circunstancias», comentó guardando su equipo médico. «Los cachorros no muestran signos de estrés, y Luna, bueno, parece más preocupada por protegerlos que por su propia situación». Miguel observó a Kendo, que había vuelto a su posición de guardia junto a la jaula. «¿Crees que de alguna manera entiende la magnitud de lo que está haciendo? ¿Proteger a una especie en peligro de extinción?» Lucía sonrió, considerando la pregunta. «No creo que comprenda conceptos como especie en peligro, pero sí creo que entiende algo más primario y quizás más importante. Que esa madre y sus crías necesitan protección y que él puede proporcionarla». El convoy se puso en marcha nuevamente, esta vez con la seguridad reforzada y una ruta más directa hacia el centro de cría en cautividad. En el cielo, el helicóptero mantenía vigilancia constante, reportando cualquier movimiento sospechoso. Durante el trayecto, Miguel aprovechó para llamar a Elena y ponerla al día sobre los acontecimientos. La joven había estado esperando noticias, muerta de preocupación tras enterarse del ataque. «¿Todos están bien? ¿Kendo también?», preguntó, su voz temblorosa de alivio. «Todos estamos perfectamente», la tranquilizó Miguel. «Y Kendo, bueno, se ha convertido en el héroe de esta historia. Deberías verlo, Elena. Es como si hubiera nacido para esto». Mientras hablaban, Miguel observaba la interacción entre el perro y la familia de linces. Kendo mantenía una vigilia constante, alerta a cualquier cambio en el comportamiento de Luna o sus cachorros. De vez en cuando, la lince y el perro cruzaban miradas, en un intercambio silencioso que parecía trascender las barreras entre especies. «Los científicos se volverán locos estudiando esta relación», comentó Miguel a Elena. «Carlos ya está hablando de documentales y papers científicos. ¿Y qué pasará con Kendo cuando lleguen al centro?», preguntó Elena, verbalizando la preocupación que Miguel había estado evitando. «No lo sé», admitió. «El protocolo dice que deberían separarse, pero después de todo lo que ha pasado, creo que todos comienzan a cuestionar si los protocolos siempre tienen la razón». El viaje continuó sin incidentes durante las siguientes 2 horas. El paisaje fue cambiando gradualmente,
pasando de los densos bosques a colinas más suaves cubiertas de encinas y alcornoques, el hábitat natural del lince ibérico. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, divisaron las instalaciones del centro de cría en cautividad del lince ibérico. A diferencia de lo que Miguel había imaginado, el centro no era un lugar imponente, sino un conjunto de edificios discretos, diseñados para integrarse en el paisaje natural. Vallas de seguridad y cámaras de vigilancia eran los únicos indicios de la importancia estratégica de lo que ocurría en su interior. Un comité de recepción les esperaba en la entrada, veterinarios, biólogos y personal de seguridad, todos visiblemente emocionados por la llegada de Luna y sus cachorros. Carlos Mendoza, que había viajado directamente desde el refugio, también estaba allí, ansioso por comprobar que el traslado había sido exitoso. «Lo consiguieron», exclamó, acercándose al monovolumen apenas se detuvo. «Sabía que podíamos confiar en ustedes». Miguel descendió del vehículo, agotado pero satisfecho. «No fue exactamente un paseo tranquilo», comentó relatando brevemente el ataque de los furtivos. La noticia provocó murmullos de preocupación entre el personal del centro. Carlos asintió gravemente. «Ramón Vidal tiene una extensa red. No me sorprende que tuviera un plan de respaldo. Lo importante es que están aquí sanos y salvos». El momento crucial había llegado, el traslado final de Luna y sus cachorros a las instalaciones especializadas del centro. Un equipo de 4 personas, incluyendo a Paula, la veterinaria jefe que había viajado con ellos desde el refugio, se preparó para mover la jaula. Fue entonces cuando surgió el dilema que todos habían estado evitando. ¿Qué hacer con Kendo? El protocolo del centro era estricto. Ningún animal doméstico podía entrar en las instalaciones donde residían los linces. Era una medida preventiva para evitar contagios, estrés y comportamientos inadecuados para ejemplares destinados a ser reintroducidos en la naturaleza. Kendo, como si presintiera lo que estaba en juego, se colocó firmemente junto a la jaula de Luna, su postura dejando claro que no tenía intención de separarse de ella. «Tenemos que seguir el protocolo», dijo uno de los veterinarios del centro, un hombre de mediana edad con expresión compasiva pero firme. «Comprendo el vínculo que se ha creado, pero no podemos arriesgarnos a comprometer todo el programa por un caso excepcional». Miguel miró a Kendo sintiendo un nudo en la garganta. «Este perro ha sido fundamental para que Luna llegara hasta aquí. Sin él, probablemente habríamos perdido a la madre y a las crías». Carlos, atrapado entre su responsabilidad como director del programa y su asombro ante lo que había presenciado, parecía genuinamente conflictuado. «Entiendo ambas posturas, pero necesitamos tomar una decisión ahora. Luna y los cachorros deben ser trasladados a la unidad de cuidados neonatales». Fue Marta, la etóloga, quien propuso una solución intermedia. «¿Y si realizamos un experimento controlado? Podríamos habilitar un recinto adyacente al de Luna, donde Kendo pudiera permanecer temporalmente, con separación física pero contacto visual. Monitorizaríamos constantemente a Luna y los cachorros, y al primer signo de que la presencia de Kendo ya no es beneficiosa, lo retiraríamos». La propuesta generó un debate intenso entre los científicos presentes. Algunos argumentaban que comprometería la integridad del programa de cría. Otros veían una oportunidad única de estudio sobre relaciones interespecies que podría aportar valiosos conocimientos. «Votemos», sugirió finalmente Carlos, consciente de que el tiempo jugaba en contra de Luna y sus cachorros que necesitaban establecerse en su nuevo entorno. Quienes estén a favor de la propuesta de Marta, levanten la mano. Para sorpresa de muchos, la mayoría de los presentes, incluidos varios científicos veteranos, votaron a favor del experimento. La ciencia, después de todo,
Avanzaba precisamente cuando se atrevía a cuestionar lo establecido. «Está decidido», anunció Carlos. «Habilitaremos un espacio para Kendo, pero», añadió, mirando directamente a Miguel, «con condiciones estrictas y evaluación constante. Si en algún momento determinamos que la presencia del perro está interfiriendo con el desarrollo natural de los linces, deberá ser retirado inmediatamente». Miguel asintió, agradecido por esta oportunidad. Kendo y yo aceptamos esas condiciones. Los preparativos se realizaron con rapidez y eficiencia. Mientras un equipo acondicionaba un recinto adyacente al que ocuparía Luna, otro grupo trasladaba cuidadosamente la jaula con la madre y sus cachorros. Kendo seguía cada movimiento con atención, caminando junto a Miguel, quien lo sujetaba con una correa más por formalidad que por necesidad. Las instalaciones del centro eran impresionantes. Recintos amplios diseñados para simular el hábitat natural del lince ibérico, con vegetación autóctona, zonas de refugio y espacios abiertos. El área destinada a hembras con crías contaba con sistemas de monitoreo de última generación que permitían a los científicos observar a los animales sin perturbarlos. Luna y sus cachorros fueron introducidos en su nuevo hogar con sumo cuidado. La lince exploró cautelosamente el recinto, olfateando cada rincón mientras mantenía a sus crías protegidas. Parecía aprobar el espacio, aunque se la notaba tensa, constantemente alerta. Cuando llegó el momento de instalar a Kendo en el recinto adyacente, separado por una malla metálica que permitía el contacto visual pero no físico, todos contuvieron la respiración. ¿Cómo reaccionarían ambos animales a esta nueva disposición? La respuesta no tardó en llegar. En cuanto Kendo entró en su espacio y divisó a Luna a través de la malla, su lenguaje corporal cambió instantáneamente. Se acercó a la separación, sentándose dignamente frente a ella, con las orejas erguidas y la mirada fija en la familia de linces. Luna, que había estado inspeccionando nerviosamente el perímetro de su recinto, se detuvo al ver al perro. Durante un tenso momento, ambos animales se observaron mutuamente. Luego, para asombro de todos los presentes, la lince se acercó a la malla, olfateó en dirección a Kendo y procedió a instalarse con sus cachorros en el punto más cercano al perro, como si su presencia le proporcionara seguridad. «Increíble», murmuró Marta, que ya estaba tomando notas frenéticamente. «Es como si se comunicaran a un nivel que no podemos comprender». Durante las horas siguientes, un equipo de científicos se turnó para observar la interacción entre Kendo y Luna. El comportamiento de ambos animales desafiaba todo lo que sabían sobre relaciones interespecies. El perro mantenía una vigilia constante, reaccionando a cada sonido o movimiento cerca del recinto de los linces. Luna, por su parte, mostraba una confianza inusitada para un animal salvaje recién trasladado a un entorno desconocido. Sus niveles de cortisol están notablemente bajos para tratarse de una madre recién parida en un nuevo entorno, informó Paula tras analizar las muestras recogidas no invasivamente. Y los cachorros están amamantando con normalidad, lo que indica que ella se siente lo suficientemente segura para permitírselo. Al anochecer, Miguel se preparaba para regresar al refugio, donde Elena y los demás animales le esperaban. Carlos le acompañó hasta la salida del centro. «Nunca pensé que diría esto», confesó el director del programa. «Pero creo que hemos tomado la decisión correcta. Los datos preliminares sugieren que la presencia de Kendo está teniendo un efecto positivo en Luna y los cachorros». Miguel sonrió, aunque la idea de dejar a Kendo, incluso temporalmente, le resultaba difícil. «¿Cuánto tiempo crees que durará este arreglo?» Carlos se encogió de hombros. «Imposible saberlo. Podría ser cuestión de días hasta que Luna se adapte completamente, o podría prolongarse. Estamos en territorio inexplorado.
6 meses pasaron desde aquel día en que Luna, la lince ibérica, había aparecido en el refugio, segunda oportunidad buscando ayuda desesperada. 6 meses que habían transformado profundamente las vidas de todos los involucrados en esta historia extraordinaria. Miguel conducía por la carretera que llevaba al centro de cría del lince ibérico, como había hecho cada semana desde que dejó a Kendo allí. A su lado, Elena observaba el paisaje primaveral, los campos cubiertos de flores silvestres que anunciaban una estación de renovación. «¿Crees que hoy será el día?», preguntó ella, aunque ambos sabían que era imposible predecirlo. Miguel se encogió de hombros. Carlos sonaba optimista por teléfono. Los datos sugieren que podría funcionar. Lo que había comenzado como un experimento temporal se había convertido en uno de los estudios más revolucionarios sobre comportamiento animal y conservación de especies. El vínculo entre Kendo y Luna, lejos de debilitarse con el tiempo, se había fortalecido y evolucionado de maneras que ni los científicos más experimentados habían podido anticipar. Durante los primeros 2 meses, Kendo había permanecido en el recinto adyacente al de Luna, manteniendo su vigilancia constante mientras los cachorros crecían sanos y fuertes bajo el cuidado de su madre. Los científicos habían documentado minuciosamente cada interacción, cada comportamiento, publicando papers preliminares que habían revolucionado la comunidad científica internacional. El efecto Kendo, como lo habían bautizado, demostraba que la presencia del perro no solo reducía el estrés en Luna, sino que parecía acelerar el desarrollo saludable de los cachorros, que mostraban una curiosidad y confianza inusual para crías de lince en cautividad. Al tercer mes, habían dado un paso audaz: permitir encuentros controlados entre Kendo y Luna en un espacio neutral, sin los cachorros. Para asombro de todos, ambos animales habían interactuado pacíficamente, estableciendo un ritual de reconocimiento mutuo que desafiaba todo lo conocido sobre relaciones interespecies. «Estamos presenciando la formación de algo similar a una manada interespecífica», había declarado Marta en una conferencia internacional que catapultó al centro a la fama mundial. Luna parece reconocer a Kendo como un aliado en la protección de sus crías, no como un competidor o amenaza. Al llegar al centro, Miguel y Elena fueron recibidos por Carlos, cuyo rostro reflejaba la tensión y emoción del momento. Justo a tiempo, les saludó. «Todo está preparado para el gran paso». Les condujo a través de las instalaciones, ahora ampliadas gracias a la atención y financiación que el caso había atraído. Docenas de científicos y estudiantes trabajaban en diversos proyectos, inspirados por la relación entre Kendo y Luna, explorando nuevas fronteras en el estudio del comportamiento animal. Llegaron a un amplio recinto exterior, diseñado específicamente para el experimento final. La introducción completa de Kendo en el hábitat de Luna y sus cachorros, ahora convertidos en juveniles activos y curiosos. «Hemos instalado cámaras por todo el recinto», explicó Carlos mientras les guiaba hacia una sala de observación contigua. «Y tenemos equipos de intervención listos por si algo sale mal, aunque francamente no creo que sea necesario». En la sala de observación, un equipo de científicos, entre ellos Lucía y Marta, monitoreaban múltiples pantallas que mostraban diferentes ángulos del recinto. Luna y sus 3 cachorros descansaban a la sombra de un alcornoque, mientras Kendo esperaba pacientemente en un pequeño espacio de adaptación, visiblemente ansioso pero disciplinado. «Los cachorros ya conocen a Kendo», explicó Marta. «Hemos permitido interacciones breves y supervisadas durante el último mes. Pero hoy es la primera vez que Kendo entrará completamente en su territorio, sin barreras ni restricciones». Miguel se acercó a una de las pantallas, observando a su fiel amigo. Kendo había cambiado durante estos meses.
Seguía siendo el protector leal de siempre, pero había desarrollado una dignidad especial, como si comprendiera la importancia histórica de su papel. «Comenzamos», anunció Carlos, dando la señal a los técnicos. La puerta del espacio de adaptación se abrió lentamente. Kendo permaneció sentado unos segundos como evaluando la situación. Luego, con paso deliberadamente lento, entró en el recinto principal. Luna, alerta inmediatamente, se incorporó. Los cachorros, ahora mucho más grandes y activos, se pusieron en guardia detrás de su madre. El momento estaba cargado de tensión. Meses de trabajo científico, de cuidadosa preparación, culminaban en este encuentro. Kendo avanzó hasta un punto medio y se detuvo, sentándose con la cabeza ligeramente inclinada, una postura que los etólogos habían identificado como no amenazante. Luna le observó durante lo que pareció una eternidad. Luego, para asombro incluso de quienes habían predicho el éxito del experimento, la lince avanzó hacia el perro. Se detuvieron a escasos centímetros uno del otro. Nadie en la sala de observación se atrevía a respirar. Luna extendió su cabeza, olfateando el aire cerca de Kendo. El perro permaneció perfectamente inmóvil. Y entonces ocurrió. Luna frotó brevemente su cabeza contra el cuello de Kendo, un gesto de reconocimiento y aceptación que provocó una exclamación colectiva en la sala de observación. Los cachorros, siguiendo el ejemplo de su madre, se acercaron cautelosamente, su curiosidad natural superando el recelo inicial. «Increíble», susurró alguien, expresando lo que todos pensaban. Durante la siguiente hora, los presentes observaron maravillados cómo se desarrollaba una dinámica asombrosa entre Kendo y la familia de linces. El perro adoptó naturalmente un papel de guardián externo, patrullando el perímetro del recinto mientras Luna supervisaba a sus crías. De vez en cuando los cachorros se acercaban a Kendo, cada vez con mayor confianza, hasta que uno de ellos, la hembra más audaz que habían llamado Estrella, comenzó a jugar tímidamente con él. Miguel sintió lágrimas en sus ojos al ver a su perro, rescatado de una situación de terrible abuso, convertido ahora en pieza clave de uno de los avances más significativos en conservación de especies amenazadas. «Lo que estamos presenciando», dijo Carlos con voz emocionada, «cambiará para siempre nuestra comprensión de las relaciones entre especies. Y quizás, lo más importante, nos ofrece una nueva herramienta para la conservación del lince ibérico». El éxito del método Kendo, como lo bautizaron posteriormente, superó todas las expectativas. Los estudios demostraron que los cachorros criados con la presencia protectora del perro desarrollaban comportamientos más adaptados para su futura reintroducción en la naturaleza, mayor confianza, mejores habilidades de caza y un sentido del territorio más definido. Más sorprendente aún, cuando finalmente llegó el momento de reintroducir a Luna y dos de sus cachorros en su hábitat natural, Estrella permanecería en el programa de cría por sus características genéticas excepcionales. Los científicos registraron una adaptación significativamente más exitosa que la media histórica. Es como si Kendo les hubiera enseñado a ser mejores linces, comentó Lucía, ya convertida en responsable veterinaria del programa durante la ceremonia de liberación. Para Miguel, la culminación de esta extraordinaria aventura llegó un año después del día en que Luna apareció en su refugio. El Ministerio de Medio Ambiente, reconociendo la contribución excepcional de Kendo a la conservación del lince ibérico, había creado un reconocimiento especial para el perro y su cuidador. En una ceremonia emotiva, Kendo recibió la primera medalla al mérito en conservación, jamás otorgada a un animal. Pero el verdadero premio para Miguel fue ver cómo su refugio, Segunda Oportunidad, se transformaba en un centro pionero en colaboración con el programa de conservación,
desarrollando protocolos para identificar perros con el potencial de convertirse en guardianes de especies como Kendo. A veces, reflexionó Miguel mientras observaba a Kendo, ahora oficialmente mascota embajadora del programa de conservación, jugando con Estrella en su recinto compartido. Los milagros ocurren en los lugares más inesperados, y a veces esos milagros comienzan con un llanto en medio de la noche,